inmediatamente al gran tema de sus causas, ¿no? El hombre, el ser humano como sujeto de sus causas, ¿no? El hombre como sujeto del reino, ¿no? En su poética, en su mirada, ¿no? Sí, quizás habría que, cuando hablamos del hombre, me parece algo propio cristiano, que es el hombre, si antes te dije, eh, antes te dije el tema del hijo, eh, el sueño desde la iglesia es el hombre en cuanto hermano. Las dos palabras indisociables de la antropología cristiana es hijo y hermano. ¿Qué quiero decir esto? Que muchas veces hemos crecido en una espiritualidad, en una catequesis, con la cuestión del hijo, Dios y yo y Dios. Y en realidad la gran novedad del cristianismo que pone Jesús es sacarnos la mirada del cielo para mirar a la tierra, es decir, para mirar al otro, el tema del hermano. Por lo tanto, el sujeto de la historia y de las causas, no es el hombre o la persona en cuanto individuo solamente, sino el hombre también en cuanto hermano. Digo, esto me parece fundamental. Y porque hay, yo esa no la tenía preparada, pero si la encuentro, hay algo dentro de estas cosas también que te decía mientras hablo, voy buscando, Ujú. que quizás más me han llamado la atención de Pedro, eh, de que en a ver, construir la historia, apostar por la utopía, hacernos humanos, eh, nos es muy fácil ubicarnos en general del lado de los buenos, del lado de los que apostamos, del lado de los que queremos. Y hay un soneto, que ahora lo encontré porque no lo tenía acá, otro de los que a mí me da vuelta, y ahora creo que puedo leerlo ya sin que se me haga un nudo en la garganta, que es el soneto titulado Caín. ¿Qué es lo genial de esto? Todos ustedes recordarán, lo que nos están oyendo, aquella página mítica, por supuesto, porque no existieron ni Caín ni Abel, esa página mítica de la Biblia, donde habla de algo que es verdadero, aunque no sucedió, que es el tema del fratricidio. Lo que plantea ahí la Biblia es, desde los inicios está el problema del hombre con el hombre, y acá entre dos hermanos. Recordarán que Caín es el que asesina a Abel por envidia, lo que pasa todo el tiempo, por lo que sea. Pero claro, nosotros nos ubicamos siempre en general del lado de Abel, ¿no? Y acá, fíjense lo que plantea en este desestructurante soneto Don Pedro. Dice, lleva el destino a cuestas con el saco, muerto el amor y la tristeza viva. Les cuece el alma en el mirar opaco. Es una soledad a la deriva. Ha cruzado la isla, el Araguaia, la sociedad, el tiempo, el mal. Rehuye la luz del sol y el sueño de la playa. Huye de todos, de sí mismo huye, condenado a vivir su vida muerta. Se ha violado la ley, la paz presunta, a él le hemos matado la paz cierta. Quizás sea un Caín, pero es humano, y por él, Dios, celoso nos pregunta, Abel, Abel, ¿qué has hecho de tu hermano? No, ese es uno, mirá, Eh, esto es eh, uno de los sonetos más fuertes que puede haber Don Pedro. es impresionante, porque aparte te da vuelta, porque a ver, fíjate, digo, volvamos a la última estrofa, al último terceto, ¿no? Habla de Caín, bueno, Caín sí es lo que es un asesino. Y termina diciendo Pedro, quizás sea un Caín, pero es humano, no deja de ser un humano y un hermano. Y dice, da vuelta a la pregunta, porque ustedes recordarán que en la Biblia Dios le pregunta a Caín, ¿qué Sí. hiciste con tu hermano? Al malo le pregunta, ¿qué hiciste con tu hermano, con el buenito de Abel? Y acá, don Pedro, nos da vuelta la pregunta. Dios le pregunta a Abel, que en realidad está asesinado, a Abel le pregunta, Abel, Abel, ¿qué has hecho de tu hermano? O sea, nos instala la pregunta, ¿y vos no tenés alguna responsabilidad para que Caín haya llegado a ser Caín? O aquel que no era Caín, porque quizás en los inicios fue Abel, un Abel que degeneró en un Caín,
Claro, y acá nos da vuelta la tortilla y nos deja con la pregunta instalada. Y esto no se trata, por supuesto, de justificar a los asesinos, a los victimarios, pero sí, sí, en un contexto de fraternidad, nos devuelve la pregunta si no tenemos alguna culpa a ver, perdón, se me vino una estupidez, una analogía muy estúpida a la cabeza, pero ahora, a ver, no tenemos, los que criticaron a Maradona, ¿no tenemos alguna culpa también de que Maradona haya llegado a ser el Maradona en los lados oscuros que tantos criticamos? Digo, perdón el ejemplo que se me cayó, pero bueno. Pero bueno, voy a esto, digo, el tema, estábamos hablando del tema de la fraternidad, ¿no, Víctor? Y bueno, esto es, a ver, para cada oyente que quede esta pregunta esta noche también, ¿eh? Abel, ¿qué has hecho de tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano? A propósito de Caín y Abel, ¿no? No, Misterio de la no, libertad. sí, sí, sin duda. No, yo en estos momentos, digo, tengo algunos acá a mano, pero, ¿Qué tenés ahí a o mano, por no sé, ejemplo? A ver. pero a ver, mira, yo seguí sacando algunos, a ver, que tienen que ver con el tema, me parece, de nuevo, de la esperanza, con el tema de la iglesia, con el tema de lo que significó la figura de Jesús para él, con el tema, acá hay una, quizás podemos enganchar por este lado, a ver, una cuestión en la que yo insisto, quienes me han escuchado en otras charlas, me lo han escuchado a la saciedad. Yo digo, hay tres palabras que son muy importantes dentro de nuestro bagaje cristiano, que son la palabra Jesús, reino e iglesia. Y podríamos agregar Dios, Sí. ¿no? Yo a veces en charlas le digo a la gente, a ver, imagínense si yo les tiro estas palabras, Dios, Jesús, reino, iglesia, a ver, ¿cómo las organizarían? ¿Cuál es la más importante? ¿Cómo se relaciona una con la otra? ¿Por qué digo esto? Pedro Casaldáliga para mí lo tuvo muy en claro, de que en el centro de nuestra vida de creyentes está el tema de Jesús y sus causas, no la iglesia. Yo no tengo nada contra la iglesia, pertenezco a la iglesia, pertenezco a una institución que es la orden religiosa franciscana, que es de la iglesia, para que se me entienda. Pero el centro de nuestra fe no es la iglesia y no es el Papa. Es Jesús de Nazaret y sus causas. Jesús de Nazaret y sus causas, y la causa, don Pedro la escribe siempre con mayúscula, la causa es la causa del reino. El reino. Sí, si me permitís algo muy breve, que a mí me encanta, lo he publicado por ahí en Facebook, una breve antífona que dice: el reino une, la iglesia divide cuando no coincide con el reino. ¿Qué quiere decir esto? Que en el centro de nuestra fe está lo que Jesús predicó, que es el reino, y la iglesia en tanto y en cuanto coincide con el reino. Y vos, yo y todos los que nos están oyendo podemos hacer una lista enorme de cosas de la iglesia de hoy y la de siempre, ¿no? De la iglesia de hoy y la de siempre, donde no es reinocéntrica, donde el reino juzga a la iglesia. Por eso digo esto, Pedro me parece lo tuvo muy, muy claro, que en el centro está Jesús, Es decir, el reino y el sus reino, causas. el reino juzga a la iglesia. Sí, sí, porque evidentemente, a ver, lo que Jesús vino a instaurar es el reino, no una iglesia. Jesús nunca pensó en fundar ninguna iglesia. Lo cual no quiere decir, no estoy diciendo que la iglesia no es de Dios, estoy diciendo Jesús de Nazaret fue un judío que intentó cambiar al judaísmo desde dentro, retomando, digamos, lo esencial y yendo más allá de las tradiciones proféticas. Pero fíjate que cuando Jesús empieza a hablar, dice: les traigo la buena noticia. Y la buena noticia no es, voy a fundar una iglesia. La buena noticia no es, yo soy el Hijo de Dios al que tienen que adorarme. La buena noticia es, el reino está en medio de ustedes, el reino está llegando. Y la palabra reino, yo cuando hablo, claro, hoy para argentinos que vivimos en un contexto democrático, el sistema de reino político dice muy poco. Por eso yo últimamente uso una frase de Pedro Casaldáliga
para definir al reino o el proyecto del reino, que es una frase que él usó cuando le entregaron un premio en Cataluña, al que no fue, ¿no? Pero mandó como una carta agradeciendo, y ahí él decía un poco, no estaba hablando del reino, estaba hablando del sentido de su vida, pero dice, la gran causa, que es la causa de Jesús, y la causa de él es humanizar la humanidad practicando la proximidad. Y eso para mí es el reino que viene a traer Jesús. Humanizar la humanidad practicando la proximidad. El reino como proyecto de humanización. Y esto a mí me parece muy interesante, esta palabrita, el tema de la humanidad y la humanización, porque nos abre el diálogo también con otros no creyentes, de otras religiones, porque en el proyecto de humanización podemos trabajar a todos. Y de hecho, cuando Jesús dice, fíjate, el reino está viniendo, ¿cuándo? Cuando se dan acciones muy profanas. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los desamorados son amados, los excluidos son incluidos, los que no tienen techo adquieren una vivienda, los que no tienen trabajo consiguen trabajo. Acciones muy profanas. En ningún lugar Jesús dice, el reino viene cuando el templo de Jerusalén se llena de gente. En ninguna parte Jesús dice, el reino viene cuando todos se acercan a escucharme a mí en la sinagoga. En ninguna parte Jesús dice, el reino viene cuando se cumplen puntualmente las leyes del ayuno, la pureza, etcétera, etcétera, etcétera. Esto significa el reino como proyecto de humanización. ¿Tenés algo ahí de Pedro respecto del reino? ¿Algún poema? A ver, sí, alguno debo tener. Dame un segundo. Es interesante rescatar mientras buscas, ¿no? Entonces, este Sí. tema muy concreto del reino, y más en este tiempo político, de salubridad, etcétera, que vivimos, ¿no? El reino es la proximidad. Sin duda, es el modo, digo, es el modo, me parece, que Pedro tiene, digo, porque la clave, fíjate, como que es doble. Por una parte, ¿qué es? Es humanizar a los humanos, hacernos más humanos, porque esto es lógico que nosotros somos humanos y tenemos que llegar a serlo. Nacemos, yo hace 56 años que soy humano, pero tengo que llegar a serlo. Y en las elecciones de mi vida, puedo decir de un modo gráfico, me voy humanizando o me voy animalizando. Somos y tenemos que llegar a ser hombres, hijos de Dios, hay que pasar a un pensamiento un poco más dinámico, procesual, y el modo es la proximidad, la parábola del buen samaritano, ¿no? Humanizar la humanidad practicando ¿qué? El estar cerca. A mí del reino hay uno que me encanta, muy breve, donde pone la obsesión por la cuestión del reino. Dice, nunca te canses de hablar del reino, nunca te canses de hacer el reino, nunca te canses de discernir el reino, nunca te canses de acoger el reino, nunca te canses de esperar el reino, constantemente. Y es muy interesante, yo notaba leyendo este pequeño poema y un poco analizándolo, que los 5 verbos que usa hablan de esto que hemos escuchado muchas veces, que el reino es don y tarea. Por una parte, en los 2 últimos verbos, acoger y esperar, nos indica que el reino es algo que nos es dado, pero a la vez es algo que tenemos que hacer. Los 2 primeros verbos, nunca te canses de hablar y de hacer. Es don y es tarea. Y esto que fue, te leo otro poema que tiene que ver con el reino que también a mí me encanta y me desestabiliza emocionalmente, porque es un poema, un soneto, donde de alguna manera Pedro hace como una retrospectiva de lo que fue su vida de creyente, de seguidor, de luchador por el reino. Y yo me lo imagino a Pedro hablándole a Dios casi en el cara a cara del juicio final, y digo, haciendo como una especie de retrospectiva de su intento de ser fiel, de ser seguidor, y dice esto, el soneto es Antes que el gallo cante. Por causa de tu causa me destrozo como un navío, viejo de aventura, pero arbolando ya el joven gozo de quien corona fiel la singladura.
Fiel, fiel, es un decir. El tiempo dura y el puerto todavía es un esbozo entre las brumas de esta edad oscura que anega el mar en sangre y en sollozo. Siempre esperé tu paz. No te he negado, aunque negué el amor de muchos modos y zozobré teniéndote a mi lado. No pagaré mis deudas. No me cobres. Si no he sabido hallarte siempre en todos, nunca dejé de amarte en los más pobres. Fíjate qué belleza. Por causa de tu causa me destrozo. La causa es la causa del reino, la causa de Jesús. O sea, culpa tuya, estoy masticando vidrio, vidrio molido, me destrozo, persecución, injusticias, intentos de asesinato, amenazas. Vivo destrozado, dice Pedro, tuve un montón de problemas y fui fiel. Bueno, va, fiel, fiel, dice Pedro. En algunos lugares estuve mejor, en otras menos, me equivoqué un montón de cosas y llegando al final dice, pero pará, no me vengas con reclamo. Esto me encanta. Es la insolencia del poeta, es la insolencia del poeta frente a Dios. Le dice, no me vengas con reclamos, no pagaré mis deudas, no me cobres. Y ahí saca la carta debajo de la manga, el as que tenía guardado. Si no he sabido hallarte en todos, nunca dejé de amarte en los más pobres. Y esto hace referencia a que en el reino, en el corazón del reino, están los más pobres en sentido amplio, no solo los pobres económicamente, los excluidos, los excluidos. Genial, porque fíjate que acá está diciendo, Pedro no le dice, mirá, fui obispo, fui misionero, celebré 300.000 misas, recé 14.000 rosarios, fui a 14.000 peregrinaciones. Lo único que le dice la carta es, mirá, no te dejé de amar en los que nadie ama, porque son negros, porque son pobres, porque no tienen laburo, porque son de acá, porque son de allá, los excluidos. Es genial esto. Qué misión profética, ¿no? Poema es claramente muy parecido a algunos pasajes de los profetas, ¿no? Es decir, ¿para qué, para qué estoy? ¿Para qué vine? Y es profético, es su misión profética rubricada, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Recoge lo más puro de la tradición profética del Antiguo Testamento que después se fue perdiendo mucho, lamentablemente, ¿no? Pero que en definitiva, digo, usado en una palabra, se trata para mí de incluir a lo excluido. El profeta es aquel que anuncia y denuncia. Pero sin duda, Pedro fue un gran profeta y sabía los límites. Estoy buscando acá un pequeño poema que acá está, que a mí me encanta, de los límites o de los peligros que conlleva el ser profeta y poeta. En un brevísimo, poema que precisamente se llama Te llamarán poeta, dice Pedro, evidentemente en una clara referencia autobiográfica, ¿no? Sí. Te llamarán poeta para reírse de tus razones que desentonan de su razón, para zafarse de tu evangelio que le cuestiona a su propio Dios. Te llamarán profeta para exigirte lo que no son, para llevarte hasta la muerte y darte un póster en su salón. Es genial. Acá Pedro evidentemente está hablando de él, de lo que él venía experimentando como poeta y como profeta. Por una parte, claro, es un poeta. Devaluás la palabra del otro, no es un científico, es un poeta, dice cosas aproximativas, terrible, terrible, ¿no? Vos y yo somos amantes de la poesía y sabemos que esto no es así, pero muchas veces se devalúa, es un poeta o es un profeta, dice después, ¿y para qué? Para matarte y ponerte ahí en un cuadrito, en un póster, en un salón. Es espectacular, ¿no? Que esperemos, Las por supuesto que no pase, autojustificaciones, Perdón, no te escuché. las autojustificaciones. Sí, 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 por supuesto. Es la manera de neutralizar al otro, sobre todo cuando la palabra del otro te incomoda. Hay una cosa, hoy La hablaste de palabra iglesia. poética y la palabra profética desnudan e incomodan. Sí. Uy,
vos sabés que tirás cada frase tuya, es para hacer un link y desnudan, es todo un link de espiritualidad y etcétera, e incomodan todo un link de acción y reino, ¿no? Pero hay un poema que creo que compartimos el gusto, que tiene que ver con la iglesia y con todo, que es yo, pecador, obispo, me confieso, que es tan lindo ese, ¿no lo tenés a mano? Sí, para hablar de iglesia, a mí es uno de los que más me encanta, porque habla de la imagen que tiene él como parte de la iglesia, como pastor, y también de la iglesia institución. Precisamente se trata de eso, en una confesión, no en el sentido de confesarse de los pecados, sino una confesión de una proclama pública, a eso se refiere, Claro, ¿no? sí, sí. Dice, yo, pecador y obispo, me confieso de haber llegado a Roma con un bordón agreste, de sorprender el viento entre las columnatas y de ensayar la quena a las barbas del órgano, de haber llegado a Asís cercado de amapolas. Yo, pecador y obispo, me confieso de soñar con la iglesia vestida solamente de evangelio y de sandalias, de creer en la iglesia a pesar de la iglesia algunas veces, de creer en el reino, en todo caso, caminando en iglesia. Yo, pecador y obispo, me confieso de haber visto a Jesús de Nazaret, anunciando también la buena nueva a los pobres de América Latina, de decirle a María, comadre nuestra, salve, de celebrar la sangre de los que han sido fieles, de andar de romerías. Yo, pecador y obispo, me confieso de amar a Nicaragua, la niña de la onda. Yo, pecador y obispo, me confieso de abrir cada mañana la ventana del tiempo, de hablar como un hermano a otro hermano, de no perder el sueño, ni el canto, ni la risa, de cultivar la flor de la esperanza entre las llagas del resucitado. Sí, es bellísimo el sueño utópico de iglesia que tiene don Pedro acá. Esta frase de soñar con la iglesia vestida solamente de evangelio y sandalias es bellísima, es bellísima. Sabemos la gran importancia que le dio en su vida, primero como testimonio, después en su prédica, Pedro, al tema de la pobreza. Creo yo tomada o invitada muy desde alguien que para él fue muy cercano, que fue Francisco de Asís. Hay otro poema, déjame leerte, que tiene relación con esto, que para mí es bellísimo, bellísimo y de nuevo, muy interpelador para todos nosotros, porque es un programa de vida que se titula Pobreza Evangélica. Pobreza evangélica. No tener nada, no llevar nada, no poder nada, no pedir nada, y de pasada no matar nada, no callar nada, solamente el Evangelio como una faca afilada, y el llanto y la risa en la mirada, y la mano extendida y apretada, y la vida a caballo dada, y este sol y estos ríos, y esta tierra comprada, para testigos de la revolución ya estallada, y más nada. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Creo que podríamos decir allí, ¿no? Que en términos antropológicos, qué inculturación del Evangelio, ¿no? Qué inculturación. Sí, sí, es que el Evangelio o es inculturado o no es. Este es un gran problema siempre, ¿no? El Evangelio o es inculturado o no es. A ver, porque Evangelio, ¿qué quiere decir? Buena noticia. Y la buena noticia, evidentemente, sí tiene algo de universal, pero luego tiene que también inculturarse, meterse en la cultura, meter los pies en el barro, como decíamos en el tema de la encarnación, ¿no? Por eso yo te decía hace un rato que Pedro Casaldáliga, desde que llegó a Brasil en el año 68 y los años que vivió, cuando son como 50, 60 años, digo, vivió Sí, sí. inculturado, pero desde que llegó, que la inculturación pasa, a ver, ¿cómo diría? Por una sintonía, por una empatía,
de todo punto de vista, desde lo exterior y sobre todo de lo interior, ¿no? Tratar de pensar como el otro, ponerte en el lugar en el otro, hablar los códigos del otro, el lenguaje del otro. Por eso fue todo un gesto más que profético lo que decíamos de que cuando en su consagración episcopal el sombrero, el báculo y el anillo son tomados de la cultura. Lo que te decía, su modo de vestir, la casa que tenía, lo que comía, el no viajar. Pedro se negó a viajar a Roma, viajó una vez sola, y por casi obligación del Papa, a quien le dijo, deja la curia, Pedro, anticipándose a lo que el Papa Francisco hizo ahora en Santa Marta, podríamos decir. Pero digo, Pedro no viajó, pues dijo, el pueblo sencillo con el que yo vivo no viaja en avión. Y se negó a viajar en avión a Europa. No volvió a España nunca, nunca, desde que partió. Desde Balsareni, su pueblo donde nació, no volvió nunca, no volvió a enterrar a su madre, no volvió a decirle adiós. Esto es fortísimo, es fortísimo. Salió 2 o 3 veces nomás de Brasil, una vez a hacer la visita al Límina y un par de veces acompañar en Nicaragua el tema de la revolución. Pero digo, esto forma parte también de la culturación de vivir, cosa que, bueno, la mayoría de los creyentes y sobre todo de los religiosos tenemos mucho, mucho que aprender. Te pregunto a propósito de eso, ¿no? Dos cosas que me surgen. Uno, el tema de la fidelidad, ¿qué es ser fiel? Y el otro, si bien en aquel soneto que no lo leíste completo y me gustaría que antes de terminar lo leyeras, el del celibato, será una paz armada, compañeros, ¿no? ¿Cuántas veces la paz y el reino necesitan de la paz armada, o por lo menos de la paz operante, y que la paz no es solamente la ausencia de guerra y la pasividad y la pacificidad, sino que muchas veces requiere de la fuerza, de la fortaleza y de la firmeza, ¿no? Mm. Sí, no, sin duda. A ver, yo creo que Pedro fue un hombre de paz, podríamos decir bien entendido, fue un pacifista, como lo fue Mahatma Gandhi, como lo fue, no sé, Francisco de Asís, como lo fue también Jesús de Nazaret, por supuesto, pero esto no quiere decir, o sea, no se confunde a ver, con el inoperante, con el callado, porque muchas veces me parece confundimos, ¿no? En nombre de la paz, del bien, no sé, temores, el ser timoratos, o sea, Pedro fue un profeta, profeta de la paz, pero profeta, y la profecía implica siempre denuncia y meter el dedo en la llaga y en otros lugares, por lo tanto, a ver, no hay posible paz tampoco sin justicia, esto es un gran problema, ¿no? No hay verdadera paz, esto lo han dicho los papas desde hace por lo menos un siglo, no hay verdadera paz sin justicia. Y Pedro lo que denunció desde que llegó al Mato Grosso es el tema de las distintas explotaciones que sufría el pueblo, sobre todo los poseiros, los que no tenían tierra, los peones, los negros por ser considerados de cuarta y los indios también por considerarse inhumanos. Los peones, los negros, perdón, y los indios, digamos, fueron las grandes causas defendidas por Pedro. Y a ver, y se metió junto a ellos, se negó a ir a celebrar Eucaristías en casas de latifundistas. O sea, paz no es la paz de John Lennon, Imagine, fumarse un porro, estar tirado, y no, digo, no. Eh, Después, evidentemente, me permito decir esto también, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su carisma en la vida y también en la iglesia, ¿no? De cómo lo vive, porque todas las virtudes enraizan en nuestra personalidad, en nuestra naturaleza, podríamos decir, ¿no? Entonces digo, algunos viviremos el ser pacíficos de una manera y otros de otra, otros de otra. Yo digo, lo que quiero recalcar que este hombre de paz que fue Pedro, no significó ausencia de acción ni de estar callado. Se movió, fue, reclamó, pancartas, etcétera, etcétera. Y antes me habías preguntado por el tema de la fidelidad. La fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Me estás preguntando. Si yo soy fiel, si Pedro Sí. fue fiel, ¿qué querés saber? No, la fidelidad en Pedro, ¿y qué es la fidelidad? ¿Qué sería hoy la fidelidad? ¿Cómo la definirías? Aquel que nos está escuchando del otro lado, Claro, dice, yo ¿qué es creo ser que fiel? el tema se define, la pregunta es fiel a qué.
o a quién. Ujú, ujú. Eso es lo que te define, ¿no? ¿Fiel a qué o a quién sos? Porque se puede ser fiel a un montón de cosas, ¿no? La fidelidad de un punto de vista, si querés, por ahí, de un consagrado, es ser fiel a la causa del reino, me parece, sobre todo, ¿no? Que es cuando Pedro dice, fiel, fiel, a ver si fue fiel o no fue fiel a eso, digo. Otro podrá decir, viste, a ver, fui fiel no sé, a los votos que tenemos religiosos, castidad, pobreza, obediencia. Y bueno, alguno podrá decir, en mi vida fui a veces fiel, a veces fui infiel, a mí me dolió más, me apretó más el zapato acá, al otro más allá. Pero a mí, Ser fiel para a mí uno hoy digo, la mismo, verdad, ¿no? sí, sí, bueno, sí, ser fiel a uno mismo, sin duda, perfecto. Ser fiel a uno mismo con lo que Dios quiere construir desde uno mismo. Sí, estoy de acuerdo. Pero digo, no es una fidelidad a uno mismo solipsista, sino No. apostar a lo que Dios está apostando en vos. Dios Ahí está. apuesta a vos, Dios apuesta, Víctor, a lo que vos tenés en tus manos para ser un hombre pleno, feliz, haciendo feliz a los demás, ¿no? Porque la dinámica propia del cristianismo es salvarme salvando. Salvarme salvando. Cuando hablo de salvación no estoy hablando de irme al cielo. La salvación es vivir esta vida acá, ahora, de una manera digna, ser feliz. Y yo estoy llamado a ser feliz, vos estás llamado a ser feliz, pero no solo. Estoy llamado a salvarme salvando. O sea, a ver, compartiendo, ayudando al otro en definitiva. A ver, esto es el ABC del Evangelio, de lo que predica Jesús, y de un modo especial, aquellos que son menos tenidos en cuenta, por cuestiones económicas, de identidad, de sexo, de raza, de cuestión económica, de lo que fuera, ¿no? Los excluidos de ayer y de hoy.